Bien, repito lo que dije. Las pruebas están siendo corregidas, falta un poquito todavía, pero van a estar disponibles hoy o a más tardar primeros días de la próxima semana. La pauta está disponible en Dropbox. Lo que le quería comentar respecto a la pauta es que cuando estaba resolviendo el problema, me di cuenta de que cometí un error en clases cuando di un valor yo. Y se los voy a indicar inmediatamente. Bueno, esto no afecta en nada a la corrección, pero igual le quiero indicar esto para que lo tengan presente para que corrijan sus apuntes, básicamente. Sí, es para eso. Déjenme ver dónde tengo. Acá dice la pauta. ¿Cuál es el tema? Ya, en el problema 1, bueno, el problema 1 no tiene mucho misterio. Ahí verifiqué algunas áreas nomás y encontré la que me da más chica nomás y calculé la capacidad. Eso está ahí. El tema en el problema 2. Porque en el problema 2, cuando vimos el tema del G ahí en el apoyo, por algún motivo que desconozco, los valores que di en clase estaban al revés, porque S tiene GA igual a 0 y este tiene GA igual a infinito. Entonces, estuve revisando los apuntes en la clase que les dije esta cuestión y los di al revés. Y me di cuenta cuando estaba resolviendo la prueba, de hecho. Empecé a resolver la prueba y de repente me di cuenta que me daba un valor que no me calzaba. Entonces ahí me di cuenta que los valores que había dado estaban al revés. Entonces, eso va a ser considerado en la corrección. Si alguien lo hizo al revés, está bien, no hay problema. Pero para referencias, y esto por qué me di cuenta, porque cuando veo este factor G que está acá, el término de las vigas va por debajo. Entonces, mientras ese término es más grande, la cuestión está más empotrado. Y mientras más chico, es más no empotrado, digamos. Entonces, el empotramiento perfecto sería cuando ese término viga es infinito, por lo tanto, es algo partido por infinito da cero. Por eso que cuando yo resuelvo esta cuestión acá, les puse una nota, dice. Puse que el primer problema, como la parte de abajo era empotrado, el G sub A vale 0. Pero puse una nota ahí abajo, en la pauta, que dije que en clase la indiqué al revés. Entonces, la corrección considera este error, pero para efectos de sus apuntes necesito por favor que corrijan esa cuestión, por si alguna vez tienen que hacer este cálculo en oficina, corrijan ese valor y colóquenlo con el G correcto. Entonces hice la interpolación y todo, así que eso es todo. La prueba era bien cortita, ¿no? Me salió una cosa bien, la pauta bien reducida. Eso. Ya, entonces voy a retomar lo que estábamos viendo. Acá está. Lo que vimos la semana pasada. Nosotros empezamos, si mal no recuerdo, estamos viendo el diseño de viga de flexión, ¿cierto? Entonces, vimos lo que era un momento de fluencia, un momento plástico, estuvimos haciendo, bueno, vi lo que era el factor de forma también, ¿cierto? Que el momento plástico partió por el momento de fluencia. El momento plástico es el que se alcanza cuando todas las fibras están fluyendo, ¿cierto? Después hicimos esta tarea donde analizamos esta viga, una viga simple, digamos, con distintas relaciones constitutivas, y ustedes fueron capaces de calcular el diagrama momento-curvatura. Entonces, en el diagrama momento-curvatura, ustedes pueden identificar, había una cuestión que les quería decir, que en el diagrama momento-curvatura, ustedes pueden calcular, lo voy a anotar aquí en naranjito,
ustedes podrían ver el momento de fluencia, ¿cierto? Y el momento de fluencia es el que ocurre cuando la fibra más traccionada o comprimida alcanza FI. Entonces ese momento lo tienen. Es básicamente donde se produce el quiebre del momento curvatura, momento de fluencia. Después ustedes tienen momento plástico, ¿cierto? Que es cuando todas las fibras se encuentran fluyendo. En el momento de fluencia, el perfil de deformaciones, de tensiones, así, perdón. Y el momento plástico es una cuestión así. Y después tienen un momento que es más grande que el momento plástico, que le voy a llamar momento, no sé, último. Que de hecho en el caso de la primera constitutiva, el momento último es el momento plástico, porque ninguna fibra va a ser capaz de alcanzar una tensión mayor a la de fluencia. Entonces, en el caso límite, van a tener ese diagrama que está ahí. Pero cuando las constitutivas tienen hardening, tienen un poquito de endurecimiento, ustedes pueden alcanzar momentos incluso mayores, ¿no? Y esos momentos mayores se ven porque la relación ya empieza a ser una cuestión así. En lugar de ser así, ¿cómo es? Ya me quedo más o menos, ¿no? Es como, en lugar de ser un rectángulo, como que empieza a crecer. Pues es así, algo así. Entonces, esa relación empieza a dar momentos más grandes. Entonces, por eso es que en las relaciones B y C, ustedes pueden alcanzar momentos más grandes. Ya. Esto que acabamos de aprender ahora es válido no solamente para el acero. Así se construye un diagrama momento-curvatura en cualquier material que ustedes quieran. En una viga si ustedes quieren una viga de madera, una viga de aluminio, una viga de cualquier material, el diagrama momento-curvatura simplemente lo que ustedes están haciendo, asumir un perfil de deformaciones lineal, y el perfil de tensiones uno lo mira en la ecuación constitutiva. Entonces, siempre el único cambio de un material a otro es la ecuación constitutiva. Ese es el tema. Y cuando uno hace un diagrama de momento de curvatura en hormigón armado, la complejidad pasa por el hecho de que el hormigón armado no tiene un comportamiento simétrico, como este, que en realidad la curva por arriba es igual que la curva por abajo, sino que el hormigón armado trabaja en compresión pero no en tracción. Entonces, esa cuestión genera un cambio en el análisis que uno tiene que hacer. Pero uno puede seguir el mismo procedimiento y hacerlo, o alternativamente hacerlo como yo lo hice en el curso de hormigón, que es a través de un método que le llaman la sección transformada, que es una alternativa, pero también uno puede seguir este mismo camino, hacer exactamente esto y va a llegar al mismo resultado. Si uno trabaja, calcula diagrama momento curvatura con ese tipo de... Entonces, después vimos las capacidades de vigas. Primero, vigas que no están afectadas a pandeo lateral torsional, ¿cierto? En secciones que no tienen pandeo local y en secciones que cumplen, digamos, que pueden tener pandeo local y que cumplen estas relaciones que están acá. Vi algunos casos. Y después empezamos a ver el tema del pandeo lateral torsional, ¿cierto? Y el pandeo lateral torsional, lo que bueno, vimos también secciones de otro tipo, ¿cierto? Que tienen otras razones de aspecto y todo. Y después empezamos a ver el pandeo lateral torsional. Entonces me metí con estas ecuaciones que están acá. Y creo que el pandeo lateral torsional es cuando una viga está sujeta a una carga de flexión, momento, lo que ocurre es que el, la parte comprimida de la viga, que en este caso es la parte superior, tiende a irse hacia el lado, ¿no? Eh, tiende a pandear, digamos, lateralmente, digamos. El pandeo lateral de la parte comprimida de la viga, que es la parte superior. Entonces lo que quería hacer ahora acá era determinar cuál era la resistencia de una viga que puede experimentar este fenómeno de pandeo lateral torsional. Y por eso que estuvimos conversando un poquito de cómo es el fenómeno. Y aquí di la mejor explicación posible de a dónde vienen estas ecuaciones que están acá abajo, que son ecuaciones de equilibrio. Revisen la clase anterior y ahí van a ver cómo calculé estas cuestiones. Entonces, vamos a continuar, yo voy a seguir en este mismo punto. Voy a seguir aquí mismo. Voy a tomar tenemos las dos primeras ecuaciones que ya están planteadas.
y lo que me queda es esta ecuación que dice torsión alrededor del eje ZZ. Lo que pasa es que cuando se produce esta cuestión del pandeo lateral torsional, lo que ocurre es que aparecen momentos, un momento que originalmente era en un eje, se convierte en un momento, en realidad yo la semana pasada le había dicho en 2 ejes, en realidad son 3. Se generan 2 momentos flectores y un momento de torsión, ¿ya? Entonces, ese momento de torsión voy a tratar de deducirlo acá de la mejor manera posible, digamos. Miremos los ejes coordenados que están ahí. Ojo que el eje Z es el que va a lo largo de la viga, el eje Y va para abajo y el eje X va saliendo de la pantalla. Eso es lo que está mostrando en verde y arriba. Entonces, si yo muestro, yo lo que voy a mostrar ahora es el plano, voy a mostrar el plano XZ. XZ, mire, el Z es el que está... a todo esto no les comento, vamos a hacer una clase un poquito, la organización va a ser un poquito distinta hoy día porque necesito terminar antes, por lo tanto vamos a tener un break bien cortito porque me toca vacuna, tengo que ir a vacunarme, así que lamentablemente no pude conseguir otra hora, así que vamos a hacer un break, igual vamos a hacer un break pero un poquito más corto, y vamos a terminar antes, unos minutos antes. Entonces voy a dibujar acá el plano XZ de la viga. El Z es el que corre, el eje que corre a lo largo de la viga y el X el que viene saliendo de la pantalla. Entonces, si yo dibujo el plano XZ, voy a cambiar el color para... Lo voy a hacer aquí en azul. Perdón. Si yo dibujo el plano XZ, entonces el X va a venir para acá y el Z va para allá. Entonces como que estoy viendo la viga desde arriba. La viga cuando pandea lateralmente se va para el lado. Eso es lo que hace. Entonces la viga que originalmente estaba en esta posición, por ejemplo la voy a dibujar ahí, la viga que originalmente estaba recta, como que la estoy viendo desde arriba, estoy mostrando el eje central desde arriba, la viga se va para el lado, se empieza a ir así, me quedo media fea la curva, se va para el lado. ¿Por qué se va para el lado? Porque está pendiendo lateralmente, entonces la viga se va para el lado. Y este desplazamiento, que está acá, si ustedes lo ven, le llamamos U, porque ahí dice cuando la flexión se genera alrededor del eje II, y el eje II es el eje vertical. O sea, si hay flexión en torno al eje II, significa que usted se está flectando hacia los lados. El desplazamiento es U. Entonces, este desplazamiento que estoy viendo acá es U. Ese es el nombre que le pusimos. Entonces, cuando se produce ese desplazamiento, ustedes saben que la pendiente de la este momento que originalmente, voy a colocar el momento alrededor del eje II, el momento que originalmente estaba ahí, alrededor de ese eje, después queda así. Ya, producto de esa rotación que hay. Entonces aquí, por suma vectorial, se genera un momento de torsión que sería m multiplicado por el ángulo, por ese ángulo que está, lo voy a colocar aquí en verde, por ese ángulo que está ahí, que es ahora en alfa. Entonces hay un momento ahí que es m por alfa, que es un momento de torsión, de hecho. Aparece solamente porque esta cuestión se deforma de esta forma. Ahí, m por alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Ese ángulo que está ahí es el mismo ángulo que se genera ahí.
Ese ángulo también es alfa. Y este ángulo es el ángulo, la pendiente, recuerden que la pendiente de una derivada, o sea, perdón, la pendiente de una curva es la derivada, ¿cierto? Entonces, eh, ese ángulo que está ahí es la pendiente que está ahí. Estamos hablando de deformaciones pequeñas. Recuerden que en deformaciones pequeñas, voy a colocar acá, deformaciones pequeñas y deformaciones pequeñas, la tangente de alfa es aproximadamente alfa. Entonces, ese ángulo que está ahí no es más que la derivada de la función con respecto al eje longitudinal. Entonces, producto de este pandeo que se genera lateralmente, aparece un momento torsor o de torsión de magnitud m por du a de z. Esa es la magnitud del momento torsor. Entonces, al final, un problema que es de flexión en un eje nomás, que es el eje XX, se produce, termina siendo un problema con momento en tres ejes distintos, en el X, en el Y y en el Z. Entonces, cuando hay momento alrededor del eje Z, que es un momento de torsor, uno puede plantear la ecuación de la elástica, pero en términos de torsión. Y eso ustedes no la han visto porque no la vemos en mecánica de materiales. Pero la equivalente a la ecuación de la elástica, pero para el caso torsional, es así, es GJ por de phi a de z. Creo que esta ecuación incluso la deduje en una clase anterior. Menos E por CW por de 3 phi a de z3, y esto es igual al momento, que es m por du a de z. Esa es la ecuación de la elástica para el caso torsional. Donde coeficiente que está aquí le llaman, si mal no recuerdo, constante de Alaveo. Constante de Alaveo. Entonces, al final tenemos tres ecuaciones. Tenemos una ecuación acá que está causada por flexión en un eje, momento flector en el otro eje. Y la tercera ecuación es esta, que es la que se genera por la torsión. Son tres ecuaciones. Este es 1, este es 2, y esta que está acá es 3. Entonces, lo que queda aquí para adelante es una matemática súper simple. Lo que se hace es, tomo 3, tomo la ecuación 3, y se deriva respecto a z, y se le hace una derivada con respecto a z. Y esto solamente para llegar a lo que se busca con toda esta cuestión es calcular cuánto aguanta la viga cuando puede experimentar este problema de pandeo lateral torsional. Entonces, esto es solamente manipulación matemática de estas tres ecuaciones que están acá. Lo difícil es plantear la ecuación, de hecho. El resto ya es más simple, porque yo derivo esa ecuación respecto a z, y me queda que G por J, que son constantes, por D2 phi a de Z2, menos E por el CW, que son constantes, de 4 phi a de Z4, y esto es igual a M, en el momento que es D2U a de Z2. Esa es la derivada de la cuestión.
¿Y qué es lo que se hace acá? Esto se multiplica por E y por la inercia en I, se multiplica por esos valores, y me quedé sin página. Voy a cambiarme la página al lado, a la siguiente. Multiplico eso, entonces la ecuación 3 queda de esta forma. Cuando la derivo y la multiplico a ambos lados por ese número, por una constante, queda, déjenme mirar la casa, está bien. Queda E, G, J por la inercia en I, por el D2 phi A de Z2, menos E cuadrados CW, la inercia en I, por D4 phi A de Z4. Esto es igual a E por I por D2U A de Z2 y por el momento. Esa es la misma ecuación 3. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Resulta que la ecuación, este término, ese término que está acá, ese término que está ahí, esto es igual a menos phi por m. Esto es de la ecuación 2. Entonces, reemplazando ese término ahí, me queda que E, G, J, inercia en I, como que me cansó la ecuación de 2 phi A de Z2, menos el E cuadrado CW I de 4 phi A de Z4, y esto es igual a menos phi momento al cuadrado. Esa es la ecuación. Entonces, ordenando un poquito, me queda E, G, J, inercia en I, de 2 phi, perdón, me quedo medio feo el phi, de 2 phi A de Z2, menos E cuadrado CW I de hecho debería ordenarla, poner el primer término adelante. Voy a multiplicar por menos 1 esto, entonces voy a hacerlo así. E cuadrado, CW, I por I, de 4 phi A de Z4, que es el primer término, menos E, G, J, I, de 2 phi A de Z2, que es el segundo término, menos, recuerden que multipliqué por menos 1 esto, para que el primer término me queda positivo, igual 0. Ya. Esta ecuación, que está acá, esa ecuación es la ecuación del problema del pandeo lateral rotacional. La vamos a llamar la ecuación diferencial de pandeo lateral torsional. ¿Ya? Esa es la ecuación del pandeo lateral torsional. Entonces, haciendo una analogía con lo que vimos en columna, lo que vimos en columna. La columna, cuando uno analizaba el pandeo columna, también tenía una ecuación. Y uno la resolvía y encontraba que la carga crítica de pandeo de Euler era pi cuadrado e i partido por kl cuadrado. Esa cuestión nosotros la hicimos. Y si recuerdan un poquito, ese cálculo salía de una ecuación diferencial, de hecho. Yo le hice todo el desarrollo para el caso más simple y en la columna simplemente apoyar. Yo hice ese desarrollo y les mostré toda la ecuación y todo para que ustedes tengan de referencia. De dónde viene el hecho de que la carga crítica de pandeo de Euler es pi cuadrado e i partido por kl cuadrado. Que es una cuestión que al final uno de repente se olvida un poco de la ecuación y se queda con la fórmula, ¿no? Con la fórmula del pandeo de Euler, que es lo que ocuparon ustedes en la prueba. Uno ocupa pi cuadrado e i partido por kl cuadrado. Pero esa cuestión viene de una ecuación, digamos, que uno resuelve y encuentra la solución y todo. Entonces, esto es lo mismo.
Es lo mismo. Cuando uno quiere determinar, de la misma forma que uno calculó cuál es la capacidad de una columna a pandeo, que este pandeo de Euler, también podemos calcular la capacidad de una viga a pandeo lateral torsional. Lo que pasa es que la ecuación se ve un poquito distinto, ¿no? Pero el proceso es el mismo. Uno primero plantea la ecuación diferencial, y si ustedes ven, esta cuestión es una ecuación diferencial, de orden 4 de hecho, porque vemos acá que toda esta cuestión que está aquí es una constante, multiplicado por la derivada cuarta de la variable, digamos, después otra constante, de hecho, multiplicado por la segunda derivada, y después esta cuestión que está acá, que también es constante. Entonces, es una ecuación diferencial que ustedes pueden resolver. Yo, la verdad, no me acuerdo cómo resolver esta cuestión. Pero lo que se hace acá es simplemente, bueno, uno puede mirar cualquier libro de ecuaciones diferenciales y ver eh, cómo resolver esta ecuación. Entonces, el primer paso lo podemos simplificar un poquito. Podríamos decir, bueno, si la viga, si la viga no tiene resistencia al alabeo, esa constante CW es cero. Y ahí la ecuación al tiro queda un poquito más fácil. Queda, déjenme ver cómo queda esta cuestión. Quedaría así. Y bueno, le voy a ordenar los términos un poquito, pero quedaría de 2 phi a de z2 más m cuadrado partido por e por g por el j y por la inercia en i por phi igual a 0. Esa es la ecuación. Esa ecuación se puede resolver y la solución es del tipo, digamos, la voy a mostrar nomás, la solución es a seno de alfa z más b coseno de alfa z. ¿Ya? De hecho, se parece mucho a la ecuación de pandeo de columna, salvo que en la ecuación de pandeo de columna aquí la incógnita es fino. O sea, cambió una letra, pero es la misma ecuación y es la misma solución. De hecho, es la misma ecuación, ¿no? Es exactamente la misma ecuación, lo voy a poner como una nota acá. Esta ecuación es muy similar, lo voy a colocar acá, es muy similar a la ecuación diferencial de pandeo en columnas. Entonces, es muy parecido. O sea, tiene la misma forma, no digo que tenga los mismos parámetros, pero tiene la misma forma. Entonces, por eso que la solución tiene la misma forma que la solución de esa ecuación, donde el alfa vale momento partido por la raíz de E por el I por el G por el J. Eso vale el alfa. Esa es la solución de la ecuación. Entonces, acá se aplican condiciones de borde. Las condiciones de borde, recuerden que cuando quiero resolver una ecuación diferencial hay que aplicar condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde acá son que el ángulo de torsión, el giro de la sección, recuerden que ese phi, recordemos lo que era el phi. Vamos para atrás. El phi, si mal no recuerdo, es ese ángulo, el ángulo de rotación que hay ahí. Ese es el phi. Entonces, las condiciones de borde es que como esta columna está tomada al inicio, perdón, esta viga está tomada al comienzo y al final, las condiciones de borde para la resolución de la ecuación es que es el giro en 0 vale 0 y que el giro al final vale 0. Está tomado ahí. Entonces, en este caso, esto permite calcular la constante B y el segundo caso permite calcular la constante A. Me queda A seno de alfa L igual a 0. Y dado que esto tiene dos posibilidades, A igual a 0, que sería la solución trivial, ¿cierto? Porque si les queda que el B es 0 y el A 0, les queda que el giro vale 0 en todos lados y la cuestión no se movió.
Y la otra solución es que sea el seno de alfa por L igual a 0. Y si el seno de alfa L vale 0, significa que el alfa L tiene que ser igual a npi, porque el seno de npi siempre vale 0 para n igual 1, 2, 3, 4, 5. Entonces con eso yo voy a tener que alfa L es igual a npi. Por lo tanto, el alfa, que vale el momento partido por E sub I G J, multiplicado por L, es igual a npi. Por lo tanto, el momento, bueno, y aquí de nuevo, podemos tomar que el n valga 1, porque siempre el n vale 1, 2, 3, 4, igual que pero la carga crítica de pandeo, la primera, es cuando el n vale 1, la más chica. Entonces, con eso yo obtengo esta expresión, que el momento va a ser igual a pi partido por L, raíz de E, G, J por la inercia N. Y ese momento le llaman el momento crítico de pandeo, lateral torsional. Entonces, si ustedes quieren calcular la resistencia al pandeo lateral torsional de una viga, es esa fórmula que está ahí. Pi partido por L, E, G, J, inercia N. Eso es lo que aguanta la viga. Esta es la resistencia de la viga, es el momento que causa que la viga pandee lateralmente. Eso es. Entonces, hagamos la analogía con el problema de pandeo columna. Es lo mismo, esta cuestión es para viga. Eso es lo que aguanta la viga. Entonces, si consideramos resistencia al alabeo, ya esta ecuación sí que no la voy a deducir porque es más peluda. Si el CW es distinto de 0, entonces la expresión es un poquito más larga. Es un poquito más larga que lo que estoy mostrando ahí arriba. Y la voy a simplemente enunciar acá. Esa de arriba la dedujimos, esta otra no, me van a tener que creer. Que es pi cuadrado E por G por el J por la inercia en el eje Y dividido por el, me quedo chueco la línea, dividido por el largo al cuadrado más pi a la cuarta por E por el CW por el I sub I dividido por el largo elevado a 4. Todo eso, raíz. Ya. Esto es lo que es la resistencia, digamos, de una viga al pandeo lateral torsional. Eso. Ese es el momento que hace que la viga pandee por la lateral torsional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El caso real, esta cuestión que está acá, es para una viga. Volvamos de nuevo al caso que estamos analizando. Es para esa viga que está ahí. Es una viga que no puede girar en 0 ni en L, porque está tomada acá arriba. De hecho, aquí le puse yo una X que dice arrastramiento lateral. Yo la tomé de ahí y la tomé de ahí. O sea, está impedida para torcerse en los extremos. Y está sometida a momento constante. ¿Ya? Esta resistencia que está acá es para una viga que tiene el momento constante. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en la vida real, los momentos no siempre son constantes. Por ejemplo, el caso que nosotros vimos
de nuevo me quedé sin página. Esto es viga momento constante. Entonces, si nosotros nos vamos a un caso real, el caso real, la viga puede tener momento variable. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen una viga ahí simplemente apoyada con una carga distribuida? ¿Ya? Ahí. Esa viga automáticamente no es el mismo caso, porque esta viga tiene una variación el diagrama de momento tiene una forma parabólica, ¿cierto? Según ustedes lo saben. Saben que el diagrama de momento de una viga simplemente apoyada es parabólico. ¿Ya? Lo mismo, si tengo una viga con cualquier condición de carga que le meta un diagrama de momento que no es constante, la fórmula exterior ya no es válida. Porque la fórmula anterior se dedujo para el caso más simple, que es el momento constante. El caso variable es más difícil. Esa viga, por ejemplo. Esa viga tiene un diagrama de momento que es distinto al caso anterior. Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Eh, se incorpora un coeficiente de ajuste. Se incorpora un coeficiente de ajuste que se llama el C sub B. Es un coeficiente de ajuste. Solamente para que la expresión anterior siga siendo válida. Entonces se incorpora un coeficiente de ajuste C sub B para el caso que el momento no es constante. ¿Ya? Entonces, la ecuación anterior, al final, con el coeficiente metido, queda, esta es la ecuación general. C sub B, pi partido por L, raíz de E por el G, por el J, por la inercia con respecto al I, más pi E partido por el largo de la viga, al cuadrado CW I sub I. Esa es la resistencia al pan de lateral torsional, caso general, donde aparece este coeficiente nuevo, C sub B, que depende del diagrama de momento. Entonces, el C sub B, si el momento es constante, si el momento es constante, el C sub B vale 1. Y si el momento es variable, el C sub B es un número mayor a 1. Porque el momento variable eh, es un caso donde es un caso más favorable desde el punto de vista de la resistencia, porque da resistencias mayores si el momento es variable. O sea, esta es una nota. Si ustedes usan siempre, que no les digo que lo hagan, pero si ustedes usan siempre el C sub B igual a 1, están en el lado seguro. Están en el lado seguro, ¿no? Porque siempre van a estar subestimando la resistencia. Incluso cuando el diagrama de momento no es constante, si ustedes usan C sub B igual a 1, van a estar por el lado seguro, porque van a estar siempre subestimando la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? ¿Qué es lo que se hace con esta cuestión que está acá?
Oh, me cambiaron la hora de la vacuna. Podemos tener clases normales. Ya, tengo que ir a las 11:40. Estamos bien. Entonces, ¿cómo, cómo procedemos con esta cuestión? De partida, estas ecuaciones que están acá, eh, todas estas ecuaciones que estamos viendo, son ecuaciones válidas, tanto esta como, bueno, me voy a referir solamente a la ecuación general. Esta ecuación que tengo acá, súper destacada, es la general. Esta es válida siempre, ¿cierto? Entonces le voy a poner doble cuadrito. Ya. Esa ecuación es válida siempre, pero solamente se puede usar en el rango solo, le voy a colocar, solo para el rango elástico. Elástico de comportamiento. Ya, ¿por qué? Porque esta ecuación que está acá es válida solamente para el rango elástico, no cuando la viga empieza a fluir y a tener comportamiento no lineal, porque solamente te determina la resistencia en rango elástico. Porque esta cuestión que está acá viene de estas tres ecuaciones que están acá, pues sí, por eso, para eso las puse. Perdón, se me borró una cosita ahí. Esas ecuaciones que están ahí las planteé por eso. Y esa ecuación que está ahí se llaman las ecuaciones de la elástica. Ecuación de la elástica. Todas esas ecuaciones que están ahí, o lo que ustedes vieron en mecánica de materiales y estructura, que es I'' igual a M partido por E por I, esa ecuación es válida solamente en el rango elástico. Entonces, por eso, es un tema de origen. Como yo deduje la ecuación usando la expresión usando las ecuaciones de la elástica, es válida solamente para el rango elástico. Pero en fin, es lo que se ocupa, es lo que está en todos lados. Entonces, no es normal, digamos, que uno, a pesar de que yo se los voy a preguntar en la prueba, calcule cuál es la resistencia al pandeo lateral torsional de la siguiente viga. Entonces ustedes van a tener que ocupar esta fórmula de la misma forma que ocuparon el pi cuadrado e i partido por k l cuadrado para calcular la resistencia al pandeo de las columnas de la prueba. Pero en la práctica lo que uno hace muchas veces es, de hecho, las normas no dan, si mal no recuerdo, no dan explícitamente este valor que está acá. Este valor ya, lo que estamos haciendo acá es, estamos fuera del diseño normativo, estamos entrando un poco más en detalle en el comportamiento físico de los elementos de acero. ¿Ya? Por eso que estas fórmulas no las van a encontrar en las normas, porque todas estas deducciones no están en las normas, porque las normas son más paperas, en el sentido de que esconden estas cosas y te dan el resultado final nomás, pero no dicen en ninguna parte de dónde vienen. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Lo que se hace es determinar, por ejemplo, si yo igualo, ¿cómo determino, lo voy a ver acá, como una pregunta, ¿cómo determino el espaciamiento espaciamiento requerido para que una viga, el espaciamiento requerido para arrastramientos, el espaciamiento requerido para arrastramientos laterales, tal que la viga no falle por pandeo lateral torsional. Entonces, esa es la cuestión. Si nos vamos al inicio de la clase anterior,
yo les dije que lo que uno hacía en la práctica, de hecho no es la clase anterior, es la clase anterior a esta, clase que tengo, parece que fuera esta. Cuando uno quiere evitar el pandeo lateral torsional, ¿dónde fue que empecé a hablar de pandeo lateral torsional? No, no veo acá. No, no está. Bueno, uno tiene que, para evitar el pandeo lateral torsional, no sé si lo dije en alguna parte, pero si no lo dije lo voy a decir ahora. Uno tiene que... acá tengo el monito ahí arriba. Entonces, cuando ustedes tienen una viga y quieren evitar que se produzca este pandeo lateral torsional, a esa viga hay que apoyarla lateralmente. Por eso que estoy mostrando estas cositas azules ahí. Lo que uno tiene que hacer es que cada cierto espaciamiento tiene que apoyar la viga, tiene que apoyar lateralmente, el ala comprimida de la viga, de tal manera de prevenir que ocurra este pandeo lateral torsional. Uno la apoya lateralmente. ¿Cómo? Bueno, después podemos ver cómo se hace esta cuestión en terreno. A veces si es una viga principal, uno puede colocar vigas secundarias a cada cierto tramo, y esas vigas secundarias tienen cumplen la pega de evitar el pandeo lateral torsional. Y uno las coloca a cierto espaciamiento. Por ejemplo, si tuviera que hacer un monito de esto, no se lo voy a colocar acá, no, lo voy a borrar inmediatamente. ¿No? ¿Cómo se vería en la práctica un arrastramiento para evitar el pandeo de viga? Por ejemplo, si uno tiene una viga acá, imagínense que tengo una viga principal ahí. Fíjate que me quedó fea la viga. Una viga ahí y una acá abajo y esta la por acá, el alma, perdón. Esta el alma. Entonces, si yo quiero agarrar esa viga en la parte de arriba, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo hago es meter vigas secundarias. Uno lo que hace, puede meter una viga chica ahí, que son vigas secundarias. Ahí. No me queda tan bonita, pero voy a tener que tener imaginación, ¿no? Entonces, en esta parte, uno le hace un destaje a la viga. La corta, la mete ahí adentro, llega ahí. Y esta viga se puede, por ejemplo, apernar. Ustedes pueden colocar una placa acá, soldada, a la viga principal. Eso no queda como medio dentado, ¿eh? Lo que pasa es que tengo el pulso medio malo. Ahí. Bien, entonces yo vengo con una viga tipo H también, le hago un destaje, quedó como exagerado esta cuestión, la meto adentro eh, la uno a la viga principal. Y esto funciona como un arrastramiento pandeo lateral torsional. Otra alternativa, que también puede estudiarse, de hecho esta conexión con destaje, de repente, si a usted no le gustan, podrían hacer esto, que también es muy bonito. Uno eh, podría hacer esto. Esta cuestión ustedes pueden hacer lo que quieran, en realidad hay que tener un poco de imaginación, ¿no? Profe, ¿Mm? ¿qué sale antes de laterales? Espérate, estoy inspirado en mi monito. Oh, ¿dónde dice laterales? Arriostramiento. Arriostramiento. Ah, ya. Arriostramiento. Entonces, imagínense que yo tengo, me quedó más o menos no esto, ¿eh? Pero imagínense que lo voy a hacer así súper cuadrado. Hago una placa que tiene esa forma.
o en realidad la puedo hacer así. Puedo hacer una placa que salga para allá. Ahí, 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 ahí. Y ahí. Entonces, y yo llego con la viga por acá. Estas cuestiones, hay muchas soluciones que uno puede hacer, ¿eh? Estas son las que se me ocurren, ¿no? Uno tiene que ahí desarrollar lo que a ustedes más les guste. Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren hacer un rebaje a la viga, pueden llegar con el arrastramiento ahí, lo voy a agarrar afuera. Ahí, y ahí, aperno. Y acá siempre, esta es una cuestión que hay que hacer una vueltita aquí, a ese, hay que hacer un hoyito ahí. ¿Por qué hay que hacer un hoyito ahí? ¿Por qué necesito hacer un hoyito a la placa ahí? Porque quizás evita que haya momento o un giro que puede quebrar el gusset. Mira, es una cuestión más simple que eso. Es porque ahí hay una soldadura. Porque estas planchas son soldadas, entonces como esta plancha hay una soldadura, tenéis que hacerle el quite, po. Porque si no vaya a chocar con la soldadura. Por eso que se le hace una cuestión que le dicen la pasada de ratón a la placa. Se le hace esa pasada de ratón para no chocar con la soldadura. Porque hay una soldadura aquí que es del ala con el alma. Entonces, para darle la vuelta, uno a la placa le hace le dice la pasada de ratón. Entonces, eso también es una solución en la cual yo le puedo tomar el ala superior. Lo tengo tomadito, en realidad tomé la viga completa. Pero esa es una idea, entonces la he visto mucho. Hay varias cosas que uno puede hacer. Entonces, la cosa es que la pregunta es, ¿cómo determino a qué espaciamiento tengo que poner esos elementos? Que vendría siendo ese espaciamiento que estoy mostrando ahí, po. Este que tengo aquí, que lo voy a destacar en amarillo. Lo voy a destacar aquí en amarillo. Ese que está ahí. ¿A qué distancia pongo ese elemento? ¿O cuál es la máxima distancia que puedo poner ese elemento de tal manera que esta cuestión no pandee con el pandeo lateral torsional? Entonces, lo que se hace acá es decir, ya, si tú quieres imagínate que tú quieres que tu viga alcance, ¿cuál es la capacidad que tú quieres alcanzar de la viga? Para que la viga alcance una capacidad que es Fi menos Fr por el módulo elástico. Por ejemplo, si tú quieres que la viga alcance esa capacidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace igualo Mn igual a Fi menos Fr por Wx. Eso lo hago igual al momento crítico. Igual al momento crítico y despejo L. Eso es lo que hay que hacer, pues. Entonces, ese te va a dar el largo al cual tenéis que poner los elementos. ¿Cuál momento crítico? El momento crítico o sea, igual o si termino a esta ecuación que está acá arriba y despejo L. Y eso te va a dar cuál es la máxima distancia que tienes que poner los elementos. Y esa pega ya está hecha. Lamentablemente no entiendo la letra. Denme un segundo. Esa longitud ya la tengo acá. Lo que pasa es que no estoy entendiendo la letra de la punta. Déjenme ver si la encuentro. La encuentro. Me la voy a tener que jugar porque no entiendo la letra. Este apunte. Ya. X
1 por I partido por FL. Sí, ahí está. Ya, esa longitud L que obtengo si hago ese ejercicio es x1 por I sub I partido por FL raíz de 1 más la fórmula fea, 1 más x2 FL cuadrado. Eso obtiene uno si despeja el largo requerido. Ese es el largo al cual tienen que poner los arrastramientos, la distancia que tienen que poner los arrastramientos para alcanzar esa resistencia que está ahí. Y este largo le llaman L, le colocan L sub n, porque es el largo requerido para alcanzar ese momento nominal que está ahí arriba. Entonces las normas le colocan L sub n. Ya, ¿y qué es lo que es X1? X1, vamos definiendo parámetros. X1 vale pi partido por el módulo elástico en X, raíz de E, J, G, A, J, E, G, J, A, dividido por 2. Ese es el X1. El X2 vale 4CW partido por la inercia en I, factor de WX partido por GJ al cuadrado. El FL vale FI más FR. Esos parámetros ya están definidos de antes. Y el I sub I, el radio de giro en el eje Y, vale simplemente la raíz de I sub I partido por el área. Ahí está. Esos son todos los valores. Entonces, esa expresión que está ahí define la distancia, la máxima distancia para arrastramientos para alcanzar, para que la viga alcance mm. Eso. Si ustedes quieren que la viga alcance esa capacidad, van a tener que poner el arrastramiento a esa distancia. Ya, ¿qué pasa si ustedes tienen una viga que es capaz de desarrollar ya. ¿Qué pasa si queremos que la viga alcance el momento plástico? Si ustedes tienen una viga que puede desarrollar este momento para que la viga alcance el momento plástico, entonces lo que tienen que hacer, lo voy a colocar aquí entre paréntesis, si es que la viga es capaz de llegar ahí, de llegar hasta MP, o sea, sin pandeo local. Si ustedes tienen una viga que es capaz de llegar hasta el momento plástico, ¿cómo le ayudo para que no pandee con pandeo lateral torsional? Lo que tengo que hacer, igualo
el momento plástico, que es Z multiplicado por FI, eso tiene que ser igual al momento crítico, y despejo L. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si ustedes hacen esa cuestión, y aquí hay alta álgebra, les dice que, este es más fácil, dice que el LP, le llaman LP a este, es aproximadamente 144 partido por la raíz de FI multiplicado por I sub I. Esa es la distancia que necesitan si quieren que alcance el momento plástico. Ahora, tengo una nota acá que dice que en rigor los resultados experimentales muestran que, esto es lo analítico, si ustedes hacen ese análisis van a llegar a 144 partido por FI, raíz de FI, pero los resultados experimentales muestran otra cosa. Una cosa es lo que uno desarrolla con estas teorías y otra cosa es lo que muestran los experimentos. Entonces, le voy a colocar acá una recomendación basada solamente en test de laboratorio. Esto se desarrolló para el laboratorio. Entonces, test de laboratorio, le voy a colocar acá, sugieren usar otro valor, que el que yo le recomendaría es 79.4 partido por la raíz de FI multiplicado por I sub I. Eso es lo que sugieren los test de laboratorio. Si ustedes usan eso para alcanzar esto para alcanzar valores de rotación adecuados cuando se llega a MP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta cuestión permite a ustedes ir un poquito más allá, porque ya sabemos que estos límites que se colocan en la posición de arrostramiento viene simplemente de igualar la capacidad a momento que ustedes quieren lograr con la capacidad a momento al cual pandea la viga. Y esto me permite ir a hacer cosas más interesantes que el diseño normativo. Por ejemplo, si yo me voy a la tarea que les di la semana pasada, fue, ¿no? O la anterior. No, está acá. La tarea que les di la semana, hace un par de clases atrás, que era esta. Una segunda cosa que uno podría hacer acá es preguntar, por ejemplo, pregunta número 2. ¿Cuál es la distancia máxima a la cual tengo que poner los arrastramientos si quiero que estas vigas alcancen su máxima capacidad sin sufrir pandeo lateral torsional? ¿Ven? Esa es una pregunta válida. ¿Cuál es la distancia a la cual tengo que poner los arrastramientos para que las vigas alcancen su máxima capacidad? Y en rigor, no pueden llegar y aplicar cara de palo las fórmulas que les di, porque yo les di dos fórmulas. Les di una fórmula para alcanzar una capacidad MN, que es FI por el W, y otra fórmula para alcanzar MP. Quizás la fórmula de MP les puede servir para el problema A,
Pero el problema B y el C, acá la capacidad máxima no es MP, es mayor de hecho. Entonces lo que habría que hacer acá es, ustedes calculan su diagrama de momento de curvatura, ven cuál es el máximo momento que pueden desarrollar en cada uno de estos casos. Y ese momento lo igualan a la expresión que les acabo de dar de momento ¿dónde se me perdió la igualan a la expresión esta que tengo destacado acá. De nuevo, ustedes toman los diagramas de momento de curvatura, calculan la máxima capacidad de momento de la viga, después le igualan a ese momento crítico que está ahí, el que tengo en verde, y despejan el largo. Y ese es el largo al cual tienen que poner los arrechamientos. Lo que pasa es que acá yo les estoy dando solamente dos casos. Te estoy dando cuál es el largo que tengo que poner cuando quiero que alcance esa capacidad que está ahí y cuando quiero que alcance esta capacidad que está acá. Pero en el caso que yo les puse en la tarea, las capacidades son distintas, ¿cierto? Porque les di distintas constitutivas. Entonces, ustedes podrían determinar esa máxima capacidad y después determinar con este procedimiento cuál es el largo al cual tengo que poner los elementos de ordenamiento para prevenir el pandeo de retroceso. ¿Para qué sirve eso? ¿Es eso diseño normativo? No, no es diseño normativo. Lo que les estoy mostrando un poco es el comportamiento real de las estructuras de acero. En el caso de que alguna vez tengan que hacer un proyecto o les toque hacer una evaluación estructural, donde se tengan que ir un poco más allá de la norma. ¿Ah? Una cosa es el diseño de estructuras nuevas. Por ejemplo, yo puedo diseñar una estructura nueva y eso es hacer normas a la pata. Y una segunda derivada es cuando uno tiene que hacer evaluaciones de estructuras existentes, por ejemplo. Cuando uno tiene que hacer una evaluación de estructura existente y toma testigos en terreno y los ensaya en laboratorio y determina las constitutivas, uno puede empezar a hacer análisis un poco más sofisticados, como lo que le estoy mostrando acá. O sea, el hecho de que ustedes puedan determinar la longitud de tratamiento en vigas que tienen un comportamiento, una constitutiva del tipo de las que yo les di, ya sería un análisis un poco más avanzado del comportamiento estructural de acero. Eso es lo que les quería mostrar. Pero yo creo que es relevante que lo conozcan. Entonces, por eso que es bueno, digamos, que sepan de dónde vienen estas expresiones, que vienen de estas igualdades que yo estoy haciendo acá. Ya, vamos a ir a break ahora, media hora, lo tradicional, ¿no? Porque ya arreglé mi problemita con la vacuna, así que descansemos un rato y volvemos a 9:40, en media hora más, 9:44 en realidad, a las media hora más, ¿cuánto sería? En media hora a partir de ahora, sea lo que sea que eso es. Eso, voy a parar la grabación y continuamos en media hora. Estábamos viendo el tema de la longitud para alcanzar el momento plástico. ¿Qué me falta? Ah, ya. El C sub B. Es que hay un parámetro metido acá adentro de la ecuación que es para representar los casos cuando el momento no es constante, que este valor que está aquí, este C sub B. Entonces, hay una fórmula para el C sub B que se la voy a dar. El C sub B es un parámetro, es adimensional. Voy a colocar acá para C sub B, vamos a considerar esta expresión que está acá. El C sub B vale 12.5 veces el momento máximo, y eso dividido por 2,5 veces el momento máximo, más, es un más 3 veces MA, pero me quedó raro el más ahí, más 3 veces MA, más 3 más 4 veces MB, más 3 veces MC.
Esa es la fórmula que se ocupa para el C sub B. Esta fórmula viene automática en el SAP, en todo caso. Todas estas cuestiones el SAP las hace. Después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué son esos parámetros que están ahí? Los vamos a definir al tiro. El M máximo es el momento máximo es la longitud no arrastrada M. O sea, perdón, hay que ver, no arrastrada L. Eso es el momento máximo. Y el momento en A es el momento en L cuarto. El momento en B es el momento en L medio. Y el momento C es el momento en 3 cuartos L. Ya, aquí todos los valores, todos los momentos son en valor absoluto. Eso es. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, varios ejemplos de cómo se calcula el C sub B. Ejemplo. Si ustedes tienen una viga que tiene, vamos a ver distintas vigas con distintos diagramas de momento. Y vamos a calcular el valor del C sub B. Si ustedes tienen una viga que tiene diagramas de momento constante, o sea, si tienen esa viga, ¿cierto? Y el diagrama de momento, esa viga ustedes lo pueden calcular, ¿cierto? Y es M, es un momento constante. Lo voy a dibujar acá al lado. Ahí está el diagrama de momento de la viga. Cuando el momento es constante, ustedes van a tener que el C sub B vale 1, ¿cierto? Ese es el caso base, el caso para el cual se dedujo la ecuación, la ecuación de la capacidad de la viga, ¿cierto? Después, cuando tenemos un caso en el cual, por ejemplo, pongamos acá una viga, también una viga simplemente apoyada. Es que más que la viga lo que tienen que mirar es el diagrama de momento, ¿cierto? Pero ya, ahí tengo una viga con una carga al medio, ¿cierto? Esa viga tiene un diagrama de momento que es un triángulo, ¿cierto? Que se ve más o menos así. Y el momento aquí vale, bueno, vale M máximo, ¿cierto? Perdón. M máximo, ¿cierto? Ese es el diagrama de momento de la viga con una carga puntual. Vamos a asumir que la carga está al medio. L medio, L medio. Ahí está L. Entonces, en ese caso, ustedes se meten a la fórmula, ¿cierto? Y les queda que el C sub B vale 12.5 veces el momento máximo, ¿cierto? Dividido por 2,5 veces el momento máximo, más 3 veces el momento en A. Y el momento en A está en L cuarto. Ustedes necesitan el momento ahí, ahí y ahí. Ese momento vale M max partido por 2, claramente. Ese momento vale M max partido por 2. Es una cuestión geométrica, ¿no? Entonces, ese sería, para este caso particular, 3 veces el momento en L cuarto, que vale
Mmax partido por 2, más 4 veces el momento al medio, que en este caso es Mmax, porque coincide que al medio está el Mmax, y 3 veces el momento en el punto C, que está en 3/4 L, que vale M máximo dividido por 2. Entonces acá se les va todo lo M máximo y ustedes pueden calcular el C sub B, que es un número que da en este caso, te hacen el álgebra y vale 1.32. ¿Ya? Ese es el caso. Entonces, al final, ustedes lo que tienen que conocer es el diagrama momento. Ustedes conocen el diagrama momento y pueden calcular el valor del C sub B y después lo meten a la fórmula y determinan la capacidad de la viga a pandeo lateral torsional y pueden eventualmente determinar los largos, las distancias a las cuales tienen que poner el, tienen que poner el arrechamiento. Entonces, tengo otro caso acá, tengo un par de casos más. Yo creo que con uno más es suficiente, porque ya se entiende más o menos la idea. Si ustedes tienen una viga, este se lo voy a dar, ustedes lo pueden calcular también. Tienen una viga con una carga distribuida, por ejemplo, donde el diagrama de momento es parabólico. Entonces, tengo una viga ahí simplemente apoyada de nuevo, de largo L, donde ahí, donde ustedes le calculan el diagrama de momento a esa cuestión y les da una distribución parabólica, ¿cierto? Ustedes pueden calcular la ecuación ahí, ¿no? Es una parábola, de hecho, una parábola simétrica, ¿cierto? Ojo que me quedó mal. Me disculpo, ¿no? De ahí, más o menos. Bueno, es simétrica. Y en este caso, el M máximo está acá al medio, por ahí. Y el C sub B, en este caso, ustedes lo pueden calcular. Esto es una parábola, y el C sub B calculado vale 1.14. Ustedes pueden calcular también el C sub B de una viga, por ejemplo, una viga empotrada, perdón, una viga en voladizo. Ahí. Sumamos una viga simple con una carga puntual ahí, ¿cierto? Donde el diagrama de momento es un diagrama de momento de variación lineal y ahí, donde el momento máximo está en el apoyo. Si ustedes calculan esa cuestión, les va a quedar un C sub B con la misma fórmula de 1.67. Eso es lo que queda en ese cálculo que está ahí. Y eso es. Entonces, dependiendo del diagrama de momento, el C sub B, y con el C sub B ustedes después, ahí se me descuadró la página, se meten a la fórmula que está aquí y pueden calcular la capacidad, el momento crítico de pandeo, digamos, lateral torsional, y si ese momento crítico ustedes lo igualan ustedes ven que el momento crítico depende del largo, de la longitud neuroestrada, y ahí está la longitud neuroestrada, ahí abajo. Entonces, si ustedes lo igualan a el momento que ustedes quieren lograr, momento plástico, lo que sea, pueden determinar el largo de la longitud neuroestrada, que vendría siendo el largo al cual tienen que ir ubicando sus elementos que van a restringir el desplazamiento lateral de la viga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un resumen.
un resumen, porque esto es más o menos lo que hay que ver en diseño de viga en flexión. Entonces vamos a cambiar de página y vamos a hacer un resumen para ir cerrando este tema. Y para poder ver quizás algunos ejercicios o algo. Entonces, vamos a hacer un resumen de pandeo lateral torsional y fórmulas de diseño. Resumen de pandeo lateral torsional y fórmulas de diseño. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, em, ya, estaba verificando un valor. Entonces, tenemos primero, uno, vigas tipo I y C. ¿Ya? Estas vigas tienen, voy a tocar acá con H partido por T menor o igual a lambda R, y ese lambda R es igual a 257 partido por la raíz de FI. Estaba verificando, es 257. Entonces, ese me queda, si L es menor o igual a LP, entonces significa que la viga, el largo L es la longitud no arrastrada. Esto significa que el momento nominal es Z por FI, que es el momento plástico. Si LP menor o igual que L menor o igual que LN, entonces el momento nominal va a ser igual a C sub B factor de MP menos MP menos MN L menos LP partido por LN menos LP. Y esto tiene que ser menor o igual que MP. Si el L es mayor o igual que el LN, entonces aquí controla pandeo lateral torsional y me queda que el momento nominal es simplemente la fórmula C sub B, pi partido por L raíz de E, G, J y su I más pi E partido por L, todo eso al cuadrado, I sub I C W. Y esto es menor o igual que MP. O hay una fórmula alternativa, en este caso, o bien la fórmula alternativa es Mn igual a C sub B Wx x1 raíz de 2 partido por L partido por I sub I raíz de 1 más
x1 al cuadrado, x2 dividido por 2 factor de L partido por I sub I, todo eso al cuadrado. Esas son las expresiones. Después tenemos, hay dos casos más que les quiero ver. Esto es el caso 1, vigas tipo I y C. Estamos entrando ya en el formulario. Esto ya, ¿qué es lo que podría haber hecho en primer lugar? Lo que pasa es que si uno mira esta cuestión sin meterse un poquito en el comportamiento, no entiende nada de dónde vienen todas estas fórmulas. Entonces la idea es que podamos hacer un par de cosas más. Entonces vamos a ir después, este es el caso 1, ¿cierto? Vigas tipo I y C. Caso 2 son las vigas tipo T o TL. ¿Ya? Este es el segundo caso que vamos a ver, que son las más típicas. Entonces, vigas tipo I, vigas tipo T o TL. Los perfiles T son estos, uno los arma, bueno, son laminados si ustedes los compran en Estados Unidos, o aquí en Chile se arman así, soldando dos planchas. Y los TL son las T que se forman en base a L, son así. Es una L que se coloca así, y la otra L se coloca así. Ese es un TL, es una T formada con dos L. Entonces, esos perfiles están cargados. Esto solamente funciona cuando están cargados en el plano de simetría. Cargados en el plano de simetría. En ese caso, déjenme mirar esta cuestión acá. Allá. Le voy a dibujar acá la T, para que la tengamos de referencia. Voy a dibujar una T aquí. Una T ahí. Por ejemplo, esa T. Y a esta altura, los ejes van a ser, estos son ejes centroidales. X, y la altura del perfil desde arriba hacia abajo, D, ese es el D. Entonces, ¿cuánto vale el momento el momento de estas vigas? El momento de estas vigas vale mn igual a pi partido por L multiplicado por E, G, J, inercia en I, factor de B más raíz de 1 más B al cuadrado. Eso vale la capacidad de salir. Y eso tiene que ser menor o igual que 1.5 veces MI si el alma está en tracción, o 1.0 veces MI si el alma está en compresión. Donde el MI es la tensión de fluencia por el módulo elástico. Y el D con B igual a 2.3 D partido por el largo, raíz de I sub I partido por J, si el alma
está en tracción, o menos 2.3 d partido por L raíz de I sub I partido por J, si el alma está en compresión. Pero ahí me quedo. Hay una nota acá. Nota. Si en alguna parte de la viga el alma está en compresión, usar el signo menos en B. Ya. Y el tercer caso que vamos a ver, y con eso yo creo que ya estaríamos con esta cuestión, es los perfiles tipo cajón. Esto con H partido por T menor o igual a 2,57 partido por la raíz de Fi, que es el conocido lambda R. En ese caso, vamos a definir algunas cosas. Definimos MP, que es el momento plástico, que es Z por Fi. Esa fórmula en realidad es conocida. Z por Fi, tenemos el MN, que es el WX por Fi. El LP, en este caso, vale 263 raíz de JA partido por MP y su I, y el LN vale 4000 JA partido por MN y su I. Entonces, en este caso, ya me quedé sin espacio en esta hoja, me voy a cambiar a la hoja siguiente. Si el L es menor o igual a LP, o si el LP menor que L menor o igual que Ln, entonces idem perfiles I. Y si el L es mayor que el Ln, entonces la capacidad va a ser igual a 4000 C sub B JA partido por el largo dividido por el radio de Gironì, y esto tiene que ser menor o igual a MP. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a tratar a ver si alcanzo a hacer un problema. Vamos a tratar de hacer un problema.
O no, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Sí, porque en 15 minutos no voy a alcanzar a terminar nada. Lo voy a dejar hasta acá y ya la próxima semana me voy a dedicar exclusivamente a... son dos cosas, o sea, o le digo a Cristóbal que venga y que haga muchos problemas de este tipo, de resolución de vigas en flexión, porque esto no hay nada más que ver respecto al tema de las vigas. O lo hago yo, en su efecto. Así que eso lo voy a programar, no lo vamos a hacer hoy día, sino que lo vamos a dejar para la próxima semana. Voy a resolver al menos unos 5 o 6 problemas de este tipo, donde vamos a determinar la capacidad de viga en flexión. Entonces, vamos a dejar acá pendiente resolución de ejemplos. Y le voy a explicar cómo funciona toda esta cuestión. Resolución de ejemplos de diseño de vigas en flexión. Ya con esto nosotros podemos hacerlo. Porque ya saben qué es lo que es un módulo elástico, qué es lo que es un módulo plástico, cómo se calcula un módulo elástico, cómo se calcula un módulo plástico, qué es lo que es un factor de forma, cómo se calcula un diagrama de momento-curvatura, sabemos calcular la capacidad de una viga, el momento crítico de pandeo lateral torsional, podemos calcular la distancia requerida para evitar el pandeo lateral torsional, ¿cierto? Y todo este desarrollo que vimos para acá, cuando hice todo este ejercicio, después, digamos, lo que hice al final fue, o sea, al principio le introduje toda la teoría y después todas estas fórmulas brujas que aparecen aquí ya es una cuestión normativa. Lo que pasa es que primero hay que introducir primero el tema de comportamiento y después ya nos vamos a todo lo que es normativo, que son el set de ecuaciones que está acá. Entonces, las preguntas que uno puede enfrentar en tareas o en pruebas pueden ser un tema normativo o un tema más conceptual de comportamiento. Que es como, por ejemplo, a ver, no hubo preguntas conceptuales en la prueba anterior, o sea, un tema bien de norma, pero ahí vamos a idear algo. O sea, por ejemplo, el tema del diagrama de momento-curvatura no es normativo, pues, es una cosa más de comportamiento, que es como un estudio un poquito más avanzado de estructuras de acero. Eso, todas estas cuestiones las vamos a revisar con ejemplos, para que podamos ver, digamos, cómo operan las fórmulas. Y quiero también que queden claro en qué unidades están estas cuestiones, porque como hay raíces metidas acá, las fórmulas, digamos, no son dimensionalmente compatibles, operan en ciertas unidades. Entonces eso lo vamos a ver con los ejemplos. Vamos a ir viendo cómo utilizar estas distintas expresiones que están acá. Eso, pero queda muy poco tiempo, así que quedamos hasta acá. No sé si hay alguna duda o comentario o algo, lo que sea, antes de terminar la clase. Profe. Sí, que en orden, por favor. Dale nomás. Ya. Es sobre la pauta, sí. Así que sí, sobre esto. Ya. Me eché la pauta. Por eso la mandé para el comentario, porque a veces también cometo errores. A ver, déjenme un poquito. Voy a proyectar la pauta. Dejo de compartir de acá. Y denme un segundo, la voy a buscar acá en... Si tengo un error en la pauta, sería bueno que me digan cuál fue. 4:11. Pruebas. Acá tengo la pauta. Comparto pantalla. Ya, ¿cuál es el problema? En el 2, ¿Ya? el PCR que saca, el KL, nosotros habíamos visto que es pi por pi al cuadrado de i partido en el TX, y eso era K por L partido en RX, y eso es lo que... Eso no tendría que estar dividido, o sea, el 1. Sí, lo que pasa es que hay dos formas de ver esta cuestión. Esta fórmula
el pi cuadrado EI partido por KL cuadrado, o pi cuadrado EA partido por KL partido por el radio de giro al cuadrado. Son dos expresiones alternativas, pero es lo mismo. Tú cuando, mira, voy a compartir mi pantalla. Lo que pasa es que si lo hacía con el A tenía que meterme a la tabla, porque el A no era dato. Entonces, si yo, a ver, ¿dónde hago esta cuestión? No quiero ensuciar el apunte de clase. Voy a hacerlo en otro apunte. Ahí no, ya. Entonces, tú tienes que, el P crítico es pi cuadrado I partido por KL cuadrado. Esa es la fórmula básica. Esa la vimos. Lo que hace es que a veces lo que se hace es decir, ya, el radio de giro es la raíz de la inercia partido por el área. Por lo tanto, el radio de giro al cuadrado es I partido por A. Por lo tanto, la inercia es igual al radio de giro al cuadrado por el área. Entonces, lo que se hace acá es pi cuadrado, esto sería E por el I, que es I cuadrado por A, partido por KL al cuadrado, y entonces tú haces pi cuadrado E A partido, y el I lo pasas por abajo, KL partido por I al cuadrado. Y ese es el que está abajo, le llaman el lambda. ¿Te fijas? Entonces, Sí. eso es lo mismo. Esto es lo mismo que eso. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es la ventaja de expresarlo así? Que cuando tú tenías el área media, yo divido por el área, y cuando divido por el área tengo tensión. Entonces la tensión crítica de bandeo es pi cuadrado E partido por lambda cuadrado. Porque si tensión es fuerza partido por área. Piensa que acá. Entonces, ¿por qué no ocupé esta fórmula? Porque esta fórmula requiere el área. Y el área no estaba en el mono. Ahora es lo mismo, pero el área no estaba en el mono. Entonces, como el área no estaba, voy a compartir de nuevo pantalla. Si tú miras el enunciado de la prueba, ¿te fijas? No tengo el área de los perfiles, tengo la inercia nomás. Entonces, o ocupaba esa fórmula con la inercia, o tenía que ocuparla con el área, pero tendría que haber ido a meterme en el catálogo a ver el área, pero el resultado es el mismo, de hecho, porque las dos fórmulas son las mismas. Pero Claro, sí, por el área. Sí, me acabo de contar. Ya, gracias, profe. Eso, por eso. Yo no me di cuenta porque ustedes me preguntaron, alguien me preguntó en la prueba, ¿y el área dónde está? Y yo dije, no, búscala en el catálogo. Y en realidad, claro, porque estaba pensando, claro, está la fórmula pi cuadrado A partido por lambda, pero también está la fórmula pi cuadrado I partido por KL cuadrado. Entonces yo decidí ocupar esa para no meterme en las tablas y hacerlo directamente con lo que había. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Yo tenía una duda, pero de qué salía en el apunte en la parte final. La letra como que no me acompaña. En todo caso, esto es infinitamente más ordenado que hacer las clases presenciales. Porque presenciales los monos, por lo menos aquí tengo herramientas para hacer los dibujos bonitos. ¿Dónde está esto? Usted no. No, parece que hay otra página. Ahí está. Ya, ¿qué cosa? Dentro de la raíz sale JA Sí, es un JA. y en las fórmulas anteriores también en la página anterior, Sí, ahí también es un abajo. JA. Es un JA. Es una Ya, J. muchas gracias. Es una J. J. No, bueno, es una J. Es una JA. Eso. Ya. Profe, yo tenía otra duda. Sí. El CW, me acuerdo que usted nos pasó una fórmula para Sí, una viga tipo I, sí. pero para otro tipo de vigas yo no encuentro los valores para otro tipo de vigas. No sé si tiene una tabla por ahí que... La tendría que buscar. Lo que pasa es que sí, la voy a buscar. La voy a buscar. Yo di el valor, cómo calcular el valor para perfiles I. Sí. Te lo paso en la próxima clase. Tendría que empezar a buscar en la norma si está en alguna parte el CW para distintos tipos de perfiles. Ya, me comprometo, lo voy a anotar como pendiente. Sí, Ya, gracias. esa constante la veo, tendría que ver si está tabulada. Tendría que meterme a la ISC y ver si está tabulada para otros perfiles.
Ya, pues, también lo voy a revisar en el ICHA, en el manual chileno. Eso. Ya pues, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.